pasar a explicar el módulo de finanzas de Iglesia Red, el módulo donde podremos gestionar todas las finanzas de nuestra parroquia de una forma muy rápida y sencilla. Accedemos al módulo a través del menú situado en la parte izquierda de la plataforma. La primera pantalla que nos aparece es Tesorerías, donde podremos tener todas las tesorerías que deseemos. No únicamente debe haber una tesorería por año. Es decir, podríamos tener la tesorería de Cáritas o la tesorería de la parroquia o de cualquier otro grupo que queramos. Aquí podemos acceder a la sección de añadir tesorería, donde le podremos indicar el nombre de la tesorería que queramos y marcar el estado de activa o archivada. El caso de archivada es cuando nosotros finaliza el año normalmente y la marcamos como archivada. Aquí podemos ver los botones movimientos y modificar, donde en modificar podemos modificar el nombre de la tesorería. Aquí podría ser Tesorería Cáritas 2022 y cuando finalizara el año 2022 y tuviéramos la tesorería totalmente cerrada, marcaríamos el estado de archivada para no poder añadir ningún movimiento más a esta tesorería y que el año quedará, digamos, cerrado. Aquí podemos ver filtrar por archivadas o por activas o verlas todas. Entonces, una vez accedemos en activas, tenemos aquí el botón de ver movimientos, donde una vez accedemos en ver movimientos en la tesorería de 2022, podemos ver una pantalla muy similar a las que ya tenemos en Iglesia Red. Es decir, tenemos una primera vista donde podemos filtrar los movimientos de la tesorería con concepto, tipo, desde una fecha hasta una fecha, para poder filtrar. En tipos tenemos tipos ingresos, tipo egresos, es decir, los ingresos que tiene la parroquia o los gastos que tiene la parroquia. Aquí, en la parte inferior, podemos observar un resumen de ingresos del periodo de la parroquia. En la parte central podemos ver egresos del periodo, que son los gastos que ha tenido la parroquia. Y el saldo del periodo sería la resta de los ingresos menos los egresos. En este caso, en esta demostración, tenemos un saldo positivo de 466,44 dólares. Después, bajamos más abajo y tenemos la tabla de movimientos, donde vemos el número de movimiento, la fecha, el concepto, la categoría. La categoría es una sección que pasaremos a explicar un poco más tarde. Tenemos el tipo, si es ingreso o egreso, y la cantidad. Esto tenemos aquí los botones de ver, modificar o eliminar para poder hacer acciones sobre este movimiento. Podemos ver la información del movimiento, donde tenemos el tipo, la fecha, el concepto, el valor, la forma de pago, la categoría, la subcategoría y las observaciones. En este caso no se puede modificar ningún dato porque únicamente le hemos dado la opción de ver información. Si queremos añadir un nuevo movimiento a nuestra tesorería, tenemos aquí un botón situado en la parte izquierda donde indica añadir movimiento. Una vez entramos en esta pantalla, tenemos diferentes tipos, el ingreso y el egreso como anteriormente hemos comentado. Marcamos un tipo, cada tipo tiene unas categorías asociadas como podemos ver aquí debajo, esto lo veremos en otra sección un poquito más tarde. Le indicamos la fecha del ingreso o el egreso, podemos seleccionar la fecha que queramos, añadimos un concepto como gasto o donación o cualquier otro concepto que a nosotros nos resulte como una referencia, le añadimos un valor y seleccionamos una forma de pago. La forma de pago tenemos diferentes: cheque, depósito, efectivo, PayPal, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, transferencia bancaria. Después pasamos a la categoría, a la sección de categoría, donde tenemos diferentes categorías: agua, gasolina, gastos de comida. Todo esto es totalmente personalizable. Lo podremos ver en una sección posterior. Aquí, a la parte de categorías, también contiene subcategorías. Por ejemplo, la categoría agua tiene agua oficina parroquial. Podemos añadir observaciones a los movimientos también. Después pasamos aquí al botón descargar listado PDF, donde cuando pinchamos se nos descarga un fichero PDF con un resumen de todos los movimientos que hemos tenido en nuestra tesorería. Tenemos aquí el fichero PDF descargado, donde en una tabla muy sencilla podemos ver lo mismo que estábamos viendo en el módulo, pero en un fichero PDF mucho más resumido, donde podemos ver el ingreso, el egreso, el concepto,
a qué categoría está asociada, de qué fecha a qué fecha, qué parroquia, qué entidad o qué tesorería en este caso estamos revisando, y aquí podemos ver el saldo. Pasamos a la sección de reporte de ingresos y egresos. Esto lo que es una pantalla donde podemos ver los ingresos y egresos de forma muy rápida y sencilla, también asociada a cada categoría. Es decir, por ejemplo, tenemos la sección ingresos, la categoría donativos y podemos ver el saldo total de donativos que hemos tenido. La categoría recolectas, podemos ver el saldo total de recolectas que hemos tenido. Y al final de la tabla podemos ver la suma de todos los ingresos en esta tesorería. Aquí podemos ver qué periodo hace referencia los datos que en la parte inferior se indican. Aquí tenemos los egresos de la parroquia, en este caso, por ejemplo, luz, $74, y en la parte inferior podemos ver el total de egresos. En la parte superior tenemos un formulario de búsqueda donde podemos buscar por concepto, tipo, desde la fecha o hasta la fecha. Aquí, en tipo, por defecto aparece de ver todo, pero también podemos verlo únicamente por ingresos o por egresos. Y al seleccionar uno de los tipos, podremos ver únicamente la información de los ingresos o de los egresos. Y esta misma información también la podemos descargar en PDF, como hemos visto en la anterior sección de movimientos. Esto directamente muestra un PDF con el resumen de los ingresos de la tesorería, separado por colores y categoría, el saldo y el total. Esto es útil por si necesitamos ver únicamente los ingresos o los egresos o ambas cosas juntas. Deberíamos seleccionar la opción de ver todo. Y este fichero PDF lo que nos hace es mostrar en una misma tabla todos los ingresos y todos los egresos de nuestra parroquia o grupo de la parroquia. Y para finalizar tenemos el módulo de administrar categorías, que como anteriormente hemos comentado, al añadir cualquier movimiento, los movimientos deben ir asociados a una categoría y a una subcategoría. Las subcategorías no son obligatorias. Entonces, nosotros aquí tenemos las categorías de la tesorería, podemos visualizar todas las categorías que tenemos asociadas a nuestra tesorería, podemos ver la columna tipo si es ingreso o si es egreso, y además, como comentábamos anteriormente, las categorías también tienen subcategorías. Y aquí tenemos las subcategorías. Por ejemplo, aquí tenemos gastos de oficina, que es un tipo de egreso, pero en gastos de oficina lo dividimos por papel, gastos tinta o bolsas. Todo esto es totalmente modificable y personalizable según las necesidades de cada parroquia. Aquí podemos ver el nombre de la subcategoría, que en este caso es papel, viene de la categoría gastos de oficina, y los colores que vemos aquí son unos colores indicativos por si queremos asociar un color a cada categoría para que sea de una forma mucho más visual y más sencilla de ver. Aquí podemos modificar los colores. Aquí tenemos todos los colores disponibles para cada uno de los tipos de categoría o subcategoría, ya sea un ingreso o un egreso. Y aquí podemos modificar la categoría. Tenemos el color púrpura para la categoría de gastos de oficina, como podemos ver aquí. Y después tenemos, por ejemplo, los gastos tinta, tenemos el color azul. Aquí también tenemos los botones de modificar para poder gestionar, como comentábamos, cualquier tipo de categoría o subcategoría. Y por último, para añadir las categorías, tenemos el menú aquí, donde pone añadir categoría, añadiríamos el nombre de la categoría, seleccionamos si es un tipo ingreso o egreso, si es un ingreso o un gasto, y seleccionaríamos un color. Esto en cuanto a añadir una categoría. Si queremos añadir una subcategoría en una categoría que ya exista, es decir, queremos añadir una subcategoría dentro de gastos de oficina, que sea, por ejemplo, clips, añadimos el nombre de la subcategoría, seleccionamos el color y le daríamos a guardar. Entonces ya veríamos aquí la nueva categoría de clips dentro de la categoría gastos de oficina. Todas estas categorías, como pueden observar, las tenemos aquí y son las que van asociadas posteriormente a los movimientos de cada una de las tesorerías para poder tenerlo clasificado. Por ejemplo, aquí podemos ver la categoría de donativos y la subcategoría de extraordinarios. Y esto sería todo del módulo de finanzas.